hay en el país. Bien o mal, mal aplicados, mal cobrados, como tú lo gustes y mandes, pero por ejemplo, si tú tienes una casa o un terreno, tú pagas un impuesto predial, ahí estás pagando un impuesto ya a la propiedad que tienes. No, pero además si construyes, pagas por tu Pagas licencia de más, construcción exactamente, y luego claro. vienen y te hacen un avalúo y entonces ya no pagas el predial como terreno, Eso sino es de lo que acuerdo yo, a los metros de construcción que tienes. Eso es lo que yo te digo, Lilia, cuando señalo que la intención aquí es grabar la riqueza que se tiene. Ahora, ¿cuál es el concepto que se va a aplicar de riqueza? ¿Quien tenga una casa es un hombre rico? ¿Quién va a definir qué es riqueza y qué no es? Mira, todavía es más grave si seguimos analizando pues la propia propuesta del presidente, ¿no? Uh-huh. Porque él habla, por ejemplo, cuando hace mención a que ya no es necesario grabar, estar midiendo el Producto Interno Bruto, porque eso solamente mide crecimiento, sino que hay que Grabar fijarnos lo el espiritual, bienestar, ¿no? lo Este, espiritual. ¿quién te va a definir qué es el bienestar en ese sentido? O sea, ¿cómo vamos a medir cuál es el grado de bienestar? ¿No? O sea, nos estamos yendo a un término, a términos estrictamente subjetivos, mediante los cuales se aplicaría el criterio del gobierno federal para la aplicación de normas que deberían ser leyes perfectamente claras y comprensibles para todo el mundo. O sea, llevarte a este estado en donde el gobierno pretende un estado del bienestar en la cual el gobierno establezca los lineamientos mediante los cuales se va a entender qué es lo equitativo en una progresión fiscal, qué conceptos incluye hablar del estado de bienestar. Esta serie de conceptos que el propio presidente esboza de manera muy suelta, muy sin sentido en su propuesta que tú has venido analizando punto por punto, te demuestra que lo que se pretende es que al final haya una gran masa de mexicanos supeditados a la voluntad presidencial de dádiva, de qué dádiva le toca y a quién y en qué medida. Esto al final lo que nos lleva es una dependencia de los individuos, de los ciudadanos, a la voluntad del gobierno. Esto No, es un es una estado pérdida de totalitario. libertades, es Es un una estado pérdida de totalitario, libertades. es a lo que me refiero. Y además, si esto lo hilvanamos con los conceptos que el presidente había venido diciendo acerca de cómo cuidar a tus pobres, ¿no? Ese sentido casi religioso, mesiánico de tu rebaño, de cómo lo debes tú de dirigir a tu rebaño, ¿no? Es un concepto muy religioso, que pues te lleva a esta concepción de que el Estado se pone por encima de la ley y por encima de los derechos individuales de cada persona. O Pero sea, mira, yo estamos estoy de hablando de... acuerdo contigo casi en todo, menos en esto, en que el que tiene más paga más. Bueno, simplemente aplicando exactamente los mismos porcentajes para todos, bueno, pues el que gana más paga más, ya en automático. O sea, si tú vas a pagar el 35% de 1,000 pesos que recibes, ¿verdad? Pues también vas a pagar el 35% de 1,000,000. Entonces, sí pagarás más. No hay necesidad de todos estos movimientos que además constitucionalmente te dicen que los impuestos son parejos, ¿eh? Nada de que el que Sí, tiene más, que porque tienes 1,000,000, entonces vas a pagar el 40, ¿no? Y el que tiene 1,000, pues nomás va a pagar el 20, no señor. por eso hablo que la progresividad fiscal está ya implícita en las estructuras que tenemos. Por eso decía que con los defectos que tenga, con todas y cada una de los señalamientos negativos que le podamos hacer, hay un principio que ya está ahí en la ley, Lilia. Ese es Sí, a lo que me claro, refiero. Entonces, claro, ya está ahí. por eso hago el señalamiento de que es tramposo hablar de progresividad fiscal, porque en el fondo lo que se está tratando de grabar es la riqueza. Y aquí mi pregunta era, ¿y quién va a determinar qué es riqueza? ¿Y quién va a determinar quién es rico y quién no? Porque eres rico o eres A eso pobre, me lo he dicho refiero. muchas veces, comparado con quién. ¿Con quién? Ese es el punto.
O sea, tú si tienes una casa, un departamento, eres una persona rica en comparación de qué, efectivamente. Pero lo grave de todo esto es que al final esto atenta contra el derecho que tenemos los seres humanos, ya no solamente en el caso mexicano, los seres humanos, el derecho a la propiedad. O sea, y al progreso, por y al Dios, desarrollo, y a todo eso. la estructura que negaba este derecho a la propiedad hace décadas, colapsó. O sea, Quedó por Dios, eliminada. es verdaderamente una nostalgia absurda, yo diría que irracional, estar buscando esquemas que han sido rebasados por la historia hace décadas. Vamos, ni los países que se ostentan como socialistas, ¿no? Como la República Popular China, se manifiestan ya sin el derecho a la propiedad. Los chinos tienen ya derecho a la propiedad, ¿no? O sea, con las modalidades que tú consideres, este concepto del abatimiento de la propiedad, de la prohibición de la propiedad para los seres humanos, el individuo, el ciudadano, está rebasado por la historia. Sí, O sea, sí. no, esta tendencia de creer que podemos construir a México como una aldea alejada de la aldea global, es nuestra aldea nacional, nuestro nacionalismo revolucionario llevado al extremo, es verdaderamente de psiquiatra.